Bien, como les decía, para poder explicar qué es el teorema de transferencia máxima de potencia, vamos a repasar primero qué era la potencia. Bien, la potencia la podemos definir en base a la energía. La energía es la capacidad de realizar un trabajo. Y la potencia va a ser cuánto trabajo hago yo en un determinado tiempo, ¿bien? Cuánto va a ser la potencia consumida, la potencia aplicada en cierto instante también, dependiendo del tipo de circuito. Justamente acá está lo que sería la fórmula de potencia, que se puede calcular en energía sobre tiempo. Esa W mayúscula representa energía, y su unidad de medida es el watt, ¿bien? Que un watt es la cantidad de potencia cuando se utiliza un joule por segundo. Ahora, dijimos que eso es la fórmula de potencia en base a la energía. ¿Qué va a pasar con la potencia en un circuito eléctrico? ¿Bien? La fórmula de calcular potencia en un circuito eléctrico es la que tenemos acá. P es igual a I cuadrado por R. ¿Bien? ¿Qué son las dos fórmulas que hay abajo? Son despejes o sustituciones de componentes. ¿Bien? Básicamente, I cuadrado es I por I. ¿Bien? Entonces a mí me queda que potencia es corriente por resistencia. Corriente por resistencia es tensión. ¿Bien? Entonces a mí me queda que otra manera de calcular potencia es tensión por intensidad. ¿Bien? Si estamos calculando la potencia de una determinada resistencia, va a ser la caída de tensión de esa resistencia y la corriente de esa resistencia. ¿Bien? Ahora, desde la fórmula de que potencia es igual a tensión por corriente, yo reemplazo corriente. ¿Bien? Según la ley de Ohm, sabemos que corriente es igual a tensión dividido resistencia, que es lo que está hecho acá. Ahora, como a mí me queda tensión por tensión, eso va a ser tensión al cuadrado. Tensión al cuadrado dividido resistencia. ¿Bien? De esa manera es como encontramos las tres maneras que tenemos para calcular la potencia en un circuito eléctrico. ¿Bien? Recuerden que si estamos trabajando con una resistencia específica, esa corriente o esa tensión va a ser la de esa resistencia. ¿Bien? No puede ser la total del circuito, porque ahí no lo estaríamos calculando otra cosa. Ahora, ¿qué me dice el teorema de máxima transferencia de potencia? Me dice que una carga recibirá una potencia máxima de una red cuando la resistencia sea exactamente igual a la resistencia de Thevenin de la red aplicada. ¿Bien? Eso quiere decir que la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin o a la resistencia interna de la fuente. ¿Bien? Recuerden que el teorema de Thevenin, la resistencia de Thevenin era como la resistencia interna de una fuente práctica. Perdón. Bien, ese valor de potencia máximo lo podemos averiguar. Podemos determinar cuál va a ser ese valor en base a las fórmulas con las que trabajamos recién. En este caso tenemos un circuito serie, bien, como se puede ver en el recuadro celeste tenemos lo que sería el circuito equivalente de Thevenin de un determinado circuito que no lo conocemos, solamente conocemos el circuito equivalente. Y tenemos una resistencia de carga que es un potenciómetro. Bien, al ser un potenciómetro nosotros podemos determinar el valor. Lo que está haciendo la igualación es que determina que ese potenciómetro está igualado al valor de la resistencia de Thevenin. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular la corriente total de este circuito, que al ser un circuito serie va a ser la corriente que circula por la carga, ¿bien? Sería
la tensión total, en este caso la tensión de Thevenin, dividido la sumatoria de mis resistencias. ¿Por qué la sumatoria? Porque están en serie. ¿Bien? Entonces la fórmula queda tensión de Thevenin dividido resistencia de Thevenin más resistencia de carga. Repito, como nosotros sabemos, la resistencia de carga va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Entonces, si yo reemplazo desde esta fórmula, me va a quedar 2 veces resistencia de Thevenin. Bien, resistencia de Thevenin más resistencia de Thevenin va a ser 2 veces resistencia de Thevenin. Bien, ahora vamos a calcular lo que... Perdone, profe, ¿podría explicar eso otra vez? Sí, acá tenemos Lo de la IL. otra vez, ¿bien? Si yo quisiera calcular la corriente de este circuito, como es un circuito serie, bien, mi corriente hace este recorrido y vuelvo a la fuente, la corriente total va a ser la misma corriente que circule por la resistencia de carga y por la resistencia de Thevenin. Por ende, la corriente que circula por la carga va a ser igual a la tensión de Thevenin, la tensión de la fuente, dividido la sumatoria de mis resistencias. Bien, la resistencia de Thevenin y la resistencia de carga. Ahora, para poder aplicar el teorema, nos decía que la resistencia de carga tenía que ser igual a la resistencia de Thevenin. Entonces, si yo reemplazo acá, me va a quedar resistencia de Thevenin más resistencia de Thevenin, lo cual nos va a dar 2 resistencias de Thevenin. Ahora, vamos a la Ok, ok. fórmula de potencia. Bien, acá, la fórmula. Si vemos de diapositivas anteriores, la potencia era la corriente al cuadrado por la resistencia. Esto que tenemos nosotros acá es la corriente de carga, bien, que es lo que calculamos, y esto que tenemos acá es la resistencia. ¿Por qué pongo yo resistencia de Thevenin? Porque la resistencia de carga va a ser igual al valor de la resistencia de Thevenin. Bien. Si hacemos la distributiva de este exponente al cuadrado, nos queda tensión de Thevenin al cuadrado dividido 2 al cuadrado es 4, resistencia de Thevenin al cuadrado. Bien, de ahí es donde sale toda esta parte de acá. Desde donde sale esto. Ahora, yo tengo resistencia de Thevenin dividido resistencia de Thevenin al cuadrado. Por ende, el de arriba se va a anular con el cuadrado. Y me queda que la potencia máxima que yo voy a poder transferir a mi resistencia de carga va a ser la tensión de Thevenin al cuadrado dividido 4 veces la resistencia de Thevenin. Bien. De esa manera yo puedo calcular cuál va a ser la potencia máxima que puedo transferir a mi carga sin averiguar ningún otro valor, ¿bien? Teniendo los datos del circuito equivalente de Thevenin. ¿Qué es lo que hicimos acá? Lo que hicimos acá fue aplicar la propiedad distributiva del exponente, ¿bien? Si yo tengo todo esto elevado al cuadrado, es lo mismo que hacer tensión de Thevenin al cuadrado dividido 2 por resistencia de Thevenin al cuadrado. ¿Bien? Tensión de Thevenin al cuadrado es tensión de Thevenin al cuadrado, que es lo que tenemos acá. 2 al cuadrado es 4. Y resistencia de Thevenin al cuadrado es resistencia de Thevenin al cuadrado. ¿Bien? Y esta resistencia de Thevenin que está acá, vamos a ponerlo en otro color. Esta resistencia de Thevenin que está acá es esta que estaba multiplicando. Entonces podemos calcular de esa manera la potencia máxima en una carga sin conocer ningún otro valor más que los datos del circuito equivalente de Thevenin. Bien. Presten atención a esto que está acá.
e intenten interpretarlo por su cuenta. Dice, la transferencia máxima de potencia, perdón, ocurre cuando el voltaje y la corriente de sus cargas son la mitad de sus valores máximos disponibles o máximos posibles. Yo voy a tener un circuito serie compuesto por dos resistencias, en este caso la resistencia interna y mi resistencia de carga. Bien, resistencia interna, acuérdense que también podemos llamarla resistencia de Thevenin. Ahora, ¿cómo tienen que ser esos valores para que yo pueda aplicar el teorema de potencia máxima? Tienen que ser iguales. Bien. Al ser un circuito serie, ¿qué va a pasar con la tensión? Se va a dividir. Y si yo tengo dos resistencias iguales, se va a dividir en partes iguales. Bien. Es decir, que en este circuito que yo tengo una fuente de 60 voltios, voy a tener una caída de tensión de 30 volts acá y una caída de tensión de 30 volts acá. Bien. Entonces, yo tengo 60 voltios disponibles o posibles para entregarle a la carga y le estoy entregando solamente 30. Eso acuérdense que lo vimos cuando vimos la parte de fuentes de alimentación. ¿Qué pasaba con la resistencia interna en relación con la resistencia de carga y con la tensión y corriente? Bien. Lo ideal en una fuente de tensión es que la resistencia interna sea 100 veces más chica que la de carga. De esa manera yo voy a estar suministrando toda la tensión o la mayor cantidad de tensión posible a la carga. Bien, justamente tenemos acá una relación de la curva de ¿qué pasa? Lo que tenemos de este lado, lo que tenemos de este lado es el valor de la resistencia de carga, bien, que va aumentando desde 0,1 hasta 1000 ohms. Y acá tenemos qué va pasando con la potencia. Observamos que la potencia primero es un valor chico, aumenta hasta su valor máximo, que su valor máximo va a coincidir o va a ser en el mismo momento que la resistencia de carga sea igual a la resistencia de Thevenin, y después va a empezar a disminuir. ¿Bien? Otra vez. ¿Qué va a pasar con la corriente? La corriente al principio va a ser elevada. Se va a empezar a reducir, ¿bien? Y una vez que comienza a aumentar la resistencia de carga, se va a seguir reduciendo. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a tener una resistencia total mucho más elevada, porque va a empezar a crecer mi resistencia de carga, y la corriente es inversamente proporcional a esa resistencia. Va a empezar a disminuir. Lo contrario va a pasar con la tensión en la carga. ¿Bien? Al principio va a ser poca, después se va a llegar a un valor medio, ¿bien? 30 voltios, la tensión total dividido a la mitad, porque yo tengo dos resistencias iguales, y después va a aumentar la tensión en la carga. ¿Por qué va a aumentar la tensión en la carga? Porque vamos a estar teniendo una fuente práctica de tensión, en la cual yo tengo mi resistencia de carga mucho más elevada que la resistencia interna. ¿Bien? Ahora, presten atención a este detalle. Analizando primero desde el valor de resistencia de carga igual al de la resistencia de Thevenin, bien, que es 9. Si mi valor de resistencia de carga disminuye, es decir, que se hace menor que el valor de la resistencia interna o resistencia de Thevenin, la potencia va a reducir rápidamente. ¿Bien? Observen ustedes que acá, entre un punto de 9 y un voltio, y un ohm, perdón, reduce desde 100 a 36. ¿Bien? En 8 ohms de variación. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esa resistencia aumente? Cuando esa resistencia de carga aumente, la potencia, perdón, también se va a ir reduciendo, pero no se va a reducir tan rápido. Ahora, en un cambio de
8 ohms, que va a ser por acá por 17, voy a tener una reducción de únicamente 10 watts. ¿Bien? Antes no. Cuando se reduce el valor de la resistencia de carga, va a reducirse la potencia mucho más rápido. Cuando el valor de la resistencia de carga aumenta, la potencia en la carga también disminuye, pero de manera más lenta. Bien, que es eso lo que hemos representado en esta gráfica. Bien, cómo va bajando de una manera no tan drástica, por así decirlo. Y de este lado sí es una caída. Bien, esto es justamente lo que estábamos hablando recién. Si no lo entendieron ahí, lo podemos llegar a ver acá. Cuando yo tenga mi resistencia interna igual a mi resistencia de carga, ¿bien? Recuerden que resistencia interna hago referencia a la resistencia de Thevenin. Cuando sea igual, yo voy a estar en el punto máximo. Ahora, cuando mi resistencia de carga aumente, mi potencia va a empezar a disminuir, pero como ven ustedes, para llegar a este valor mínimo, mi resistencia tiene que aumentar de 9 ohms a 1000. En cambio, si mi resistencia se reduciera, para llegar al valor mínimo yo tengo que pasar de 9 ohms a 0,1. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se reduce, la potencia reduce más rápido, y cuando la resistencia aumenta, esa potencia también se ve reduciendo, pero más lento. ¿Bien? Esto es una escala logarítmica para poder representar todos los valores. Ahora bien, también podemos determinar la eficiencia del circuito. Bien, la eficiencia del circuito es justamente qué tanto lo estoy aprovechando yo. Habíamos dicho recién que para tener una transferencia máxima de potencia voy a estar aprovechando mi circuito en un 50%. ¿Por qué lo voy a estar aprovechando en un 50%? Porque la tensión que tengo disponible en la carga va a ser de un 50% y la corriente también. Ahora, la fórmula de eficiencia o rendimiento, ¿bien?, es la siguiente. La potencia de la carga dividido la potencia de la fuente, por eso la S de fuente en inglés. Bien, ¿cómo calculo yo la potencia en la carga? Fácil, la corriente que circula por la carga por la resistencia de carga. Bien, la corriente al cuadrado. Ahora, ¿cómo calculo yo la potencia total del circuito? De la misma manera, nada más que la corriente total va a ser la misma que circula por la carga, y como estoy calculando potencia total, voy a considerar la resistencia total. ¿Bien? Otra vez, como tenemos corriente al cuadrado en el numerador y en el denominador, se van a anular. Y me va a quedar que el rendimiento es igual a la resistencia de carga dividido la resistencia total. ¿Bien? Ahora, como ya vimos, la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. Por ende, la reemplazo acá. Y la resistencia total va a ser la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga. Por eso lo reemplazo acá. ¿Bien? Porque abajo pongo 2 veces resistencia de Thevenin, justamente por lo mismo que reemplacé resistencia de carga arriba. Y justamente por ese análisis lo hicimos cuando calculamos la corriente de carga. Bien. Eso me da esta ecuación, que si yo la simplifico, me queda en 1/2. 1/2 por 100, 50%. Bien. Tengan en cuenta que este 100
lo que está haciendo es darle un valor porcentual. Si no estuviera ese 100, a ustedes le quedaría 0,5. ¿Bien? Lo multiplican por 100% para que les dé un valor porcentual. Están teniendo un rendimiento o una eficiencia del 50%, es muy bajo, pero están teniendo una máxima transferencia de potencia a la carga. Tiene una ventaja. Y acá, como ven, cada vez que aumenta mi resistencia de carga, tiende al 100% el rendimiento, pero voy a tener una potencia menor. ¿Bien? Ejemplo, va a llegar un momento en el que yo tenga, eso yo no me acuerdo cómo es el ejercicio, a ver, vamos a hacerlo con los valores del ejercicio. Bien, por ejemplo acá, cuando yo esté en un valor de 100%, de 100 ohms, perdón, seguramente voy a tener un rendimiento cercano al 90%, pero mi potencia en la carga va a ser de 30 watts únicamente, cuando mi potencia máxima es de 100. ¿Bien? Bien. Así como se aplicaba en un circuito equivalente de Thevenin, también lo puedo aplicar en un circuito equivalente de Norton. ¿Bien? El enunciado o la condición sigue siendo exactamente la misma, que la resistencia de carga sea igual a la resistencia interna. En este caso, para nuestro circuito equivalente de Norton, esa resistencia interna va a ser la resistencia de Norton. Por eso, acá estamos colocando RL igual a la resistencia de Norton. ¿Bien? ¿Cómo puedo determinar yo cuál va a ser la potencia máxima que le voy a poder transferir a esa resistencia de carga? De esta manera. Al igual que con la resistencia de Thevenin, hay todo un desarrollo matemático para llegar a esa fórmula, pero la fórmula es esa. Eso es todo lo que hace al teorema.